Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar hoy con el estudio de nuestro cuaderno, El Camino Nuevo y Vivo. Libro base, Eclesiastés, y el título es Experiencias debajo del sol. El título o tema de la lección de hoy es la injusticia. El diccionario bíblico nos habla de iniquidad, que significa literalmente injusticia. La condición de no ser recto, ya sea en relación con Dios en base a su norma inamovible de justicia y santidad, o en relación con los hombres en base a lo que el hombre sabe que es justo por su propia conciencia. En el Antiguo Testamento se señala la iniquidad o injusticia como una condición interna del corazón del hombre. Salmo 58:2. El término también se aplica a los actos injustos cometidos. El texto clave de nuestra lección está en Eclesiastés 7:20 y nos dice: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entendiendo el tema, el Señor Jesucristo relató una parábola que es conocida como la del juez injusto, Lucas 18, del 1 al 8. Nos habla de un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Nos habla también de la viuda, la cual venía a él diciéndole: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. Si los jueces malos ceden ante las presiones constantes, cuánto más un Dios grande y amoroso responderá a nuestros ruegos. Santiago, en su epístola, capítulo 2, versos del 1 al 4, ¿qué enseña? El versículo 1 nos dice que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, y nos pone un ejemplo: un hombre rico que llega al templo o congregación e inmediatamente nos acercamos para llevarle a él a un buen lugar. Entra también al templo un hombre humilde o pobre con vestido andrajoso, dice la Biblia. ¿Y qué le decimos? Estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, o vete allá atrás. El apóstol Santiago nos pregunta: ¿no estamos haciendo distinciones y venimos a ser jueces con malos pensamientos? Al honrar a alguien solo porque viste bien, convertimos su apariencia en algo más importante que su carácter. ¿Por qué lo hacemos? 1. La pobreza nos hace sentir insatisfechos. 2. También queremos ser ricos y esperamos usar a esa persona como un medio para ese fin. O 3. Que la persona rica asista a nuestra congregación y la apoye económicamente. Todos estos motivos son egoístas. Ninguno de nosotros ve en el hombre rico o en la persona pobre a un ser humano necesitado de compañerismo o amistad. Si decimos que Cristo es el Señor de nuestra vida, entonces debemos vivir como Él quiere sin mostrar favoritismo y amar a todos sin importar si son ricos o pobres. ¿Cómo podemos considerar al que así procede? Venimos a ser jueces con malos pensamientos. Primera de Juan 5:17, ¿qué nos enseña sobre la injusticia? Que toda injusticia es pecado. Y en Primera de Juan 3:4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué hacen los hombres por medio de la injusticia? Romanos 1:18 nos dice que detienen con injusticia la verdad. Sustituyen la verdad acerca del Señor con fantasías e imaginaciones.
Ahogan la verdad de Dios naturalmente revelada a todas las personas, a fin de creer cualquier cosa que sustente su estilo de vida egocéntrico. Dios no puede tolerar el pecado porque su naturaleza es moralmente perfecta y su ira se revela contra los que rechazan la verdad con obstinación y persisten en pecar. En que no hay acepción de personas, Colosenses 3:25 nos dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Leemos en Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Enfocando la lección. ¿Sobre qué está basado el juicio de los hombres? Capítulo 4, versículos del 13 al 16. En ser promovido y llegar a la cima es vanidad. La posición social, la popularidad y el prestigio son metas deficientes para el trabajo en la vida. Muchos buscan reconocimiento por sus logros, pero las personas son variables y cambian con rapidez y facilidad. Nos dice el predicador, vanidad y aflicción de espíritu. Una de las causas por las que se comete injusticia se encuentra en el capítulo 8 y versículo 9. ¿Cuál es? El tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Eclesiastés 4:1 nos dice, vi las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Eclesiastés 5:8 nos dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. El Salmo 12:5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré a salvo al que por ello suspira. Y el Salmo 58:11, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. En la filosofía del hombre natural, ¿qué le parece que no tiene sentido? Capítulo 8, versículos 10 y 14. El versículo 10 nos dice, asimismo he visto a los hombres inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Mucho de la vida es superficial. El inicuo muere y es sepultado. Mientras vivía, iba al lugar del culto o templo. Ahora que se ha ido, la gente le honra por su piedad en la misma ciudad donde acostumbraba urdir con perversidad. La religión puede ser una fachada para esconder la deshonestidad. Es totalmente vacía y carente de sentido. Versículo 14. Hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. A veces los justos son castigados como si fuesen impíos, y a veces los impíos reciben recompensas como si fuesen personas decentes y justas. Estas discrepancias en la vida hacían que el predicador se disgustase con la vanidad de ella. ¿Qué le hace al hombre impío reincidir en su injusticia? Eclesiastés 8:11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Si Dios no nos castiga de forma inmediata cuando pecamos, no debemos suponer que no le importa o que el pecado no tiene consecuencias. Sin embargo, resulta mucho más fácil pecar cuando no sentimos las consecuencias de inmediato. Pero Dios sabe todo,
sabe todo lo malo que hacemos y algún día tendremos que responder por todo lo que hemos hecho. Eclesiastés 12:14. ¿Qué verdad está sobre toda injusticia y obra perversa? Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Eclesiastés 8, 12 y 13. Dentro del tema de la injusticia, ¿qué le parece lo relatado en el capítulo 9 y versículos 13 al 16? La sabiduría no siempre se aprecia. He aquí la ilustración. Había una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y por tanto carente de defensa. Un rey muy poderoso la rodea con artillería y se prepara a atravesar los muros. Cuando la situación ya parecía desesperada, un hombre pobre pero muy sabio apareció con un plan que salvó a la ciudad. En ese momento fue el héroe de todos, pero fue rápidamente olvidado. Al predicador le apenaba que, aunque mejore la sabiduría que la fuerza, más tarde el consejo del pobre fue menospreciado. Tan pronto como pasó la dificultad, no había nadie interesado en sus palabras. Aun cuando es más efectiva, no siempre se escucha a la sabiduría, y los sabios con frecuencia pasan desapercibidos. De esta parábola debemos aprender a ser receptivos a la sabiduría, no importa de quién venga. ¿Con qué podría compararse este relato? Esta parábola tiene una aplicación evangelística concreta. La ciudad es como el alma del hombre, pequeña e indefensa. El gran rey es Satanás, listo para invadir y destruir. Segunda de Corintios 4:4 y Efesios 2:2. El libertador es nuestro Salvador Jesucristo, pobre. Segunda de Corintios 8:9 y sabio. Primera de Corintios 1:24 y Colosenses 2:3. Aunque Él proveyó salvación o liberación, cuán poco se le honra y aprecia. La mayoría de los habitantes del mundo viven como si Él nunca hubiese muerto. E incluso a veces los creyentes cristianos descuidamos el deber de recordarle como Él ha mandado en la cena del Señor. Debemos recordarlo siempre, hermanos. Primera de Corintios 11, 24 y 25. La aplicación. El cristiano debe aborrecer la injusticia. Primera de Juan 5, 17 a 20 nos dice en el versículo 17 que toda injusticia es pecado y nos da 3 razones. En el versículo 18 nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. El énfasis recae solo en tanto que estamos en Jesucristo, podemos estar en Dios. Juan 14:6 nos dice, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Los redimidos somos justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Somos justicia de Dios por Cristo, que sufrió la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios hizo de él una ofrenda por el pecado en nuestro favor. Al confiar en él somos considerados justos por Dios. Las demandas de la ley han quedado plenamente satisfechas por nuestro sustituto.
Ningún hombre podrá jamás agradecer a Dios de forma suficiente por su gracia para con nosotros. Primera de Pedro 2:24 nos habla de la liberación del pecado. Cristo murió por nuestros pecados en nuestro lugar para que no tuviéramos que sufrir el castigo que merecíamos. Por cuanto Él ha sufrido por nuestros pecados una vez por todas, no debemos dejarnos llevar a la posición en que nosotros debíamos sufrir también por los mismos. El hecho de que Él murió por ellos nos debe llevar a morir a ellos. No solo debemos morir al pecado, sino vivir para la justicia. ¿Cuál debería ser nuestra actitud para con el pecado cuando nuestra salvación le costó tanto a nuestro Salvador? El comentario de un hermano en Cristo es el siguiente: un nuevo y extraño método de sanidad. El médico, nuestro Señor, sufrió el costo, y el enfermo, nosotros, recibimos la sanidad o salvación. Primera de Pedro 3, del 8 al 18, nos habla acerca de las injusticias que el creyente pudiera recibir. La epístola del apóstol Pedro está escrita con un trasfondo de persecución y sufrimiento. Una y otra vez se apremia a los creyentes a padecer por causa de la justicia, sin desquitarnos. No debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición. En lugar de ello debemos bendecir a los que nos maltratan y devolver bondades por las injurias recibidas. Como cristianos no somos llamados a hacer mal a los demás, sino el bien. No a maldecir, sino a bendecir, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendiciones. En los versículos del 10 al 12, el apóstol Pedro cita el Salmo 34, del 12 al 16, para confirmar que la bendición de Dios reposa sobre aquel que se aparta de malas acciones y palabras y que practica la justicia. El que quiera gozar de la vida hasta lo sumo y experimentar días buenos, debe apartar su lengua del mal y de todo engaño. No debemos devolver insulto por insulto ni mentira por mentira. Debemos vivir de la manera que Dios ha dispuesto. ¿Por qué? Porque el Señor contempla con aprobación a aquellos que viven con rectitud. Él está atento a nuestras oraciones. Escucha las oraciones de todo su pueblo y defiende de una manera especial la causa de los que padecen por causa de Cristo, sin devolver mal por mal. Si sufrimos una injusticia, ¿qué actitud es digna de un hijo de Dios? En 3:14 nos dice: supongamos que un creyente padezca persecución a causa de su lealtad a su Salvador. Tenemos tres resultados. 1. Dios predomina sobre el sufrimiento para su propia gloria. Emplea el sufrimiento para dar bendición a otros y bendice a quien sufre en su nombre. No tengamos miedo de los hombres, ni nos amedrentemos por temor a sus amenazas. En vez de temer a nuestros enemigos, debemos confiar en Dios como el Señor de todo. Cuando Él gobierna nuestros pensamientos y emociones, no seremos conmovidos por nada que pueda hacer el enemigo. ¿Qué avergonzará a los calumniadores? El versículo 15 nos dice: santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Él es el soberano de nuestras vidas. Todo lo que hacemos y decimos debe estar en su voluntad, para su agrado y para su gloria. El señorío de Cristo debe dominar sobre todas las áreas de nuestra vida, nuestras posesiones, ocupaciones, matrimonio, tiempo libre, etcétera, etcétera. No se debe excluir nada. La conciencia de la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida
debe impartir libertad e inspirar al creyente a dar un buen testimonio. Debemos estar preparados para contarle a las personas las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Este testimonio debe ser dado con gentileza y reverencia. También, dice el versículo 16, teniendo buena conciencia. Si la vida de un creyente es intachable, los enemigos del Evangelio siempre seguirán buscando causas contra él y pueden acusarlo falsamente. Pero cuando su causa venga a juicio y las acusaciones resulten sin fundamento, los acusadores quedarán avergonzados. Pensamiento final, hermanos. También sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Eclesiastés 8, 12 y 13. Oremos, hermanos. Te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos seguir estudiando tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a meditar en ella, Señor, y hacer todas las cosas, todo eso que tú nos dices conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por todo ello, Señor, y ayúdanos, Señor, para que todos estemos atentos y dispuestos para colaborar con toda esta enseñanza, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios y los temas a meditar en este año nuevo.